Entonces, vamos a ver. Teorema de las cuerdas. Resolver problemas aplicando las relaciones que se forman al cortarse dos cuerdas en una circunferencia. Teorema de las cuerdas. Ahora, ¿qué son las cuerdas? Habría que recordarlo. Bueno, las cuerdas son aquellas que unen dos puntos de la circunferencia, pero que no pasan por el centro, porque si pasa por el centro de la cuerda es un diámetro. ¿Ya? Entonces, eso es una cuerda. ¿Qué más dice este PPT? Parece que sonaba aquí. No ha llegado nada. Yo pensé que había llegado alguien más, pero ya. Entonces, ¿dudas de la guía anterior? Bombardeenme con dudas porque hay varios ejercicios un poco más complejos que el resto. ¿Dudas de la guía anterior? Teorema de las cuerdas. Chiquillos, respecto a las evaluaciones del segundo semestre, cambiaron un poquito las cosas y la evaluación número 1 es la guía 17, que ya se entregó. La evaluación número 2, que va a ser el 1 de diciembre, y la evaluación número 4, o sea, la evaluación número 3, perdón, número 3, que es una nota extra, ya que eso ya lo habíamos conversado, pero en vez de 4 notas son 3 solamente. Ya, ¿dudas? Una duda, ¿cómo se hace el ejercicio 9 de cuerdas? Ya, a ver, voy a ir pasando ahí, se ve mi guía, ¿cierto? Ah, pero esta es la anterior. Esa era. Voy pasando mi documento y usted me dice. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ya. Ok, un número 9 me dijo. ¿Será ese? Sí. Ya, de ese explico. Les explico, pero mejor voy a tomar esto. Sí. Voy a ir aquí a mi pizarra. Hola, hola David, tanto tiempo. Qué bueno que se nos unió. Ya, este ejercicio dice, se tiene un anágono regular, polígono de 9 lados congruentes. Aquí, solo esa lectura entrega mucha información. ¿Por qué entrega tanta información? Porque de partida tenemos la circunferencia dividida en 9 trozos. Pero esos 9 trozos, aparte, son todos congruentes. Eso quiere decir que son todos iguales. Como partir una torta en 9 trozos exactamente iguales. Por lo tanto, miden lo mismo, tienen los mismos ángulos, todo es igual. Entonces, tenemos 9 trozos, todos iguales. ¿Ya? Ahora, aquí dentro de esta figura tenemos ángulos de centro y ángulos inscritos. ¿Alguien me podría decir cuál es el ángulo de centro? ¿Será el alfa, el delta o phi? Alfa ustedes lo conocen, delta es ese y phi es ese que es como enrolladito. ¿Cuál? Delta. Delta, sí. Muy bien. Delta es el de centro, este. Ese es el de centro. Como es el de centro, todos los 9 ángulos que lo rodean son todos iguales. ¿Cómo lo calculo? Si yo considero toda la circunferencia completa, el giro completo, son 360 grados. Y uno de estos mide 1/9 de 2. Por lo tanto, tomamos el 360
Tomamos el 360. Hoy se va a caer esto. ¿Por qué se va a caer? Voy a cerrar esto. Capaz tengo muchas cosas abiertas. Voy a cerrar unas pocas. Otra vez. Ya, entonces divido 360 dividido 9 y ahí voy a obtener el valor de uno de los ángulos de centro. ¿Ya? Y eso me da 360 dividido en 9 es 40 grados. Entonces, ahí volvió mi pantalla, mi pizarra. Entonces tengo 360 dividido en 9 porque son 9 lados, 9 ángulos del mismo tamaño. Si yo divido 360 dividido en 9, eso es 40. Por lo tanto, el ángulo de centro mide 40 grados. Con eso puedo inmediatamente encontrar la medida del ángulo inscrito. ¿Cuánto mide este ángulo inscrito? Yo no lo veo, chiquillos, así es que tienen que hablarme por voz. 20, muy bien, la mitad del de centro. Entonces, alfa mide 20. Mide 20. Ya. Y ahora nos va quedando este ángulo que es inscrito también. Este mide la mitad del de centro, pero el de centro tampoco lo tengo. Pero analicemos un poquito más. Fíjense ustedes que este ángulo nace de este arco. Y este arco está compuesto por 1, 2, 3, 4 trozos. 4 trozos de los 9 que tengo. Por lo tanto, ¿cuánto si pensáramos en el ángulo de centro que subtiende este ángulo inscrito? ¿Cuánto mide ese ángulo de centro? El que está marcado en verde. ¿Cuánto? ¿No? 4 o 3. No. 160. 160. ¿Ya? ¿Por qué mide 160? Muy bien, Mical. ¿Por qué mide 160? Porque si ustedes se fijan aquí, hay 4 ángulos de centro. Porque tienen que considerar que cada uno de estos trozos son todos iguales. Por lo tanto, tengo 4 ángulos de centro. Eso quiere decir que esta mide 40, más 40, más 40, más 40. 160 mide el ángulo de centro. ¿Cuánto mide el ángulo interior? Cae de cajón. ¿Cuánto? ¿Cuánto mide entonces, chiquillos? Si el ángulo de centro, que subtiende el mismo arco que el interior, mide 160. ¿Cuánto mide el ángulo interior? 80 es la mitad. Sí, que es exactamente la mitad. Bien, Miguel. Ya. Ahí resolví la primera duda. Vamos con la siguiente. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve con otra duda? ¿Cuál más? ¿Quién se anota con otra? De la 15 hasta la 17. ¿Esta? Sí, de la 15 a la 17. 15, 16, 17. A ver.
Uf, ya. Veamos qué nos dice esto. Vamos por partes. Esta información nos dice segmento BT, en realidad no es un segmento, es una recta, porque tiene una flechita ahí arriba, no sé si se le ve una cosita media rara ahí. Eso es una recta BT perpendicular a la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si una recta cualquiera que pase perpendicular a la circunferencia es una recta tangente. Es una recta tangente. Por lo tanto, ahí tenemos un teorema, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una recta tangente. ¿Qué tenemos aquí? Nos preguntan cuánto mide alfa. Recuerdo que el teorema que hablaba sobre la tangente nos relacionaba ese ángulo que se formaba respecto del ángulo de centro. El ángulo de centro que subtendía el mismo arco que el ángulo que formaba la tangente con la circunferencia. Eso se llamaba ángulo semi-inscrito. Ese era el teorema. En alguna clase lo vi. ¿Ya? Entonces decía que si teníamos esta condición, si teníamos un ángulo de centro que subtendía el mismo arco que el ángulo semi-inscrito, el semi-inscrito medía exactamente la mitad del centro, al igual que el inscrito. Entonces, con lo que les dije, ¿cuánto mide alfa? Hola Soledad. Hola Anita. Hola, ¿cómo está? Qué bueno. Bien, también, gracias. Chiquillos, les voy a pedir por favor que anoten sus nombres en el chat, por favor, porque por el tema de la conexión, yo soy consciente que algunos se van, ¿cierto? Antes de que termine o van y vienen, ¿ya? Para tomar la lista me dejan sus nombres en el chat, por favor. Ya, porque no tengo tanta memoria como para recordar todos los que llegaron, ¿ya? Así que me anotan sus nombres y continuamos. Ya, ¿en cuánto entonces? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ya. ¿Cuánto vale alfa entonces? Si alfa mide exactamente la mitad del ángulo de centro, el ángulo semi-inscrito mide exactamente la mitad del ángulo de centro. ¿Cuánto mide alfa? No los leo, solamente los escucho. Ya. Entonces hago una explicación, me imagino que es porque no entendieron. Entonces explico de forma más detenida. Miren, tenemos aquí este ángulo, que es un ángulo inscrito, pero este ángulo inscrito, ojo que subtiende el mismo arco del ángulo de centro, el mismo arco que subtiende el ángulo semi-inscrito. Por lo tanto, los tres ángulos están subtienden el mismo arco. Por lo tanto, todos tienen relación, todos están relacionados. ¿Ya? ¿Y cómo están relacionados? El ángulo semi-inscrito, el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo de centro, el semi-inscrito mide la mitad del de centro. Entonces, vamos viendo.
Si el de centro, ya todos vimos que todos subtienden al mismo arco. Por lo tanto, si aquí tengo un inscrito y aquí tengo de centro, el de centro mide el doble del inscrito. Por lo tanto, mide 86 grados. Y ahora nos dicen que el semi-inscrito mide la mitad del de centro, y eso es 43 grados. ¿Dudas, consultas, preguntas? No, Miss. Ya. 16. Vamos con el 16. Control B. Ah, ya. Este es... Ya. ¿Qué nos dice aquí? Recta BT perpendicular a la circunferencia, por lo tanto es una tangente. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? ¿Qué datos nos dan? Nos dan algo que mide 126. ¿Qué es ese algo? Ese algo es el arco. El arco mide 126 grados. Ahora, el arco mide lo mismo que el ángulo de centro, que subtiende ese arco. Por lo tanto, este ángulo de centro mide exactamente 126 grados. ¿Cuánto mide alfa? Que es un ángulo semi-inscrito. ¿Cuánto mide ese ángulo alfa semi-inscrito? 63. Ay, se fue esa persona que estaba esperando. ¿Cuánto me dijo? 63. Sí, le dijo 63. Correcto. No sé quién me contestó, pero sí. 63 grados porque el semi-inscrito mide exactamente la mitad del de centro. Muy bien, congratulations. 16. 17. ¿Dudas, consultas, preguntas? Vamos a ahorrar pizarra. Aquí. 17. ¿Qué nos dice esto? Alfabeto. Ya, a ver, ¿qué datos nos dan aquí? Nos dicen. Ah, ya, esto es súper fácil. Ya. BT, recta BT es perpendicular a la circunferencia, ¿cierto? Por lo tanto, como es perpendicular, aquí se forma un ángulo semi-inscrito, que es este que mide 60, que es un ángulo semi-inscrito. Ya. Nos preguntan por delta y por alfa. Si tengo esta medida del ángulo semi-inscrito, inmediatamente tengo el ángulo del centro que subtiende el mismo arco del semi-inscrito. ¿Cuál ángulo pueden averiguar? El de centro sería 120. Muy bien. El de centro sería 120. Entonces delta sería 100, gamma. No, delta, 120 grados. 120 grados. ¿Ya? Entonces, si este mide 120, ahora nos queda calcular alfa. ¿Alguna idea? ¿Alguien? 60 grados por ser el ángulo interno. No es un ángulo interno, mi chiquillo.
De hecho, el ángulo interno no existe. Existe el ángulo interior, que no es lo mismo. Ya, Sí, el ángulo mi hermano mayor me dijo que debía de decirle así a ese ángulo. Ya, bueno, pero nos referimos al mismo, pero no es, porque ese ángulo, mi chiquillo, que usted está pensando, miren, vamos a dejar eso en el tintero, y ¿qué es lo que está pensando usted? Ya todos recuerdan que se mide 120. Lo que usted está pensando, creo yo, que está pensando en algo como... ¿En eso, Nico? ¿En eso estaba pensando? ¿Pensando en ese ángulo? Sí. Ya. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que aquí tenemos otro arco. No es el mismo arco que estábamos ocupando. Por lo tanto, pensar en que este es un ángulo interior no nos sirve mucho. Porque este arco no lo conocemos y este ángulo de centro tampoco lo conocemos. Por lo tanto, pensar de esa forma no nos sirve mucho. Miren, ¿qué es lo adecuado aquí? Y es algo que yo no expliqué, pero se los explico ahora porque es algo como que cae de cajón. Miren, y aquí debemos recordar algunos teoremas que tienen que ver con triángulos. Ya, miren, entonces tengo, este mide 120 y tengo también que este triángulo que está formado aquí, el A o B, ese triángulo es un triángulo isósceles. ¿Qué significa isósceles? Que este lado AO es igual al lado OB. ¿Por qué son iguales? A pesar de que en ninguna parte me dicen que son iguales. Pero sí, usted puede pensar que son iguales porque el AO es un radio y OB es un radio. Todos los radios de una circunferencia son iguales. Por lo tanto, estos dos lados son iguales. Ahora, ¿qué obtengo con esto? Es un ángulo isósceles donde una de las propiedades de un triángulo isósceles es que los ángulos basales, que es alfa, y que es este otro desconocido, son iguales también. Por lo tanto, ¿qué logro con esto? Repito, es un ángulo isósceles porque tienen los dos lados iguales y los ángulos basales, según teoremas, dice que son exactamente iguales. Entonces, ¿qué saco con esto? Saco que el ángulo de centro mide 120. La suma de los ángulos interiores es 180. Por lo tanto, lo que me falta para completar de 120 a 180 son 60 grados. Entre ambos ángulos que nos faltan, suman 180. Digamos que este es alfa y digamos que este es beta. Alfa más beta suman 60 grados. Para que entre los tres sumen 180. Entonces, como alfa y beta son iguales, ¿cuánto mide cada uno si entre los dos miden 60? 30. École cuá. 30 grados cada uno. Entonces, ¿cuánto mide delta? Mide 120 y alfa mide 30. Voilà, eso era. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos aquí? Que son propiedades que se aprenden en cursos más básicos. La propiedad, ¿cierto? Recordamos la propiedad de un triángulo isósceles y recordamos que estos lados que son radios son iguales. Recordamos también que toda la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Un ángulo extendido, un ángulo llano que también lo llamaron. Ya. Creo que hay que responder las preguntas de Nico, la 15, la 16 y la 17. ¿Qué otra duda más? Bueno, ¿cuál más? Miss, ¿podría explicar las 7 y la 12 de la segunda página, por favor? Las 7 y la 12.
Por cierto, Miss, cuando yo le envié la tarea, déjeme decirle que para no confundirme la hice en orden, o sea, la enumeré del 1 al 30. Bueno, ningún problema. La 7 y la 12. ¿Será esta Krishna? Sí, Miss, esas son. Ya. La 7 y la 12 me dijo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, vamos a darle espacio a este ejercicio. 7. ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos que, ya, pero primero tenemos aquí algunas cositas. Tenemos unas cuerdas. Tenemos unas cuerdas que son AB y la otra cuerda que es CD. Y nos dan ángulos. Alfa mide 21. Alfa mide 21. ¿Ya? 21. La recomendación, chiquillos, aquí yo hago en la pizarra lo mismo que deberían hacer ustedes. Cuando uno trabaja con circunferencia, sobre todo con geometría, todo lo que tiene que ver con geometría, a uno le dan el monito, que el monito no siempre refleja la realidad. Generalmente son dibujos que están nada que ver. Yo podría tomar este dibujo y dibujarlo así, por ejemplo, ¿ya? Que no se parece a este. Pero si me dan las mismas medidas y las mismas propiedades que aparecen ahí en la descripción, son la misma figura, independiente de que sean distintas visualmente. ¿Ya? Eso es algo que yo le he repetido un montón de veces con el tema de la geometría. ¿Ya? Cuando hacen los monitos de geometría, hacen cualquier barbaridad de repente. Hay cosas que ni se parecen a la realidad. ¿Ya? Pero sí, lo único a lo que deben apegarse ustedes es a lo que les muestra la información. Y esa información deben siempre traspasarla o escribirla en el dibujo, que eso es lo que estoy haciendo ahora. Alfa mide 21 y gamma mide 63. Fácil. Ya, 63 grados. Y aquí, yo cuando vi ese ejercicio dije, pues no se me ocurre qué hacer. Lo único que tenía claro era que eran cuerdas. Y el resto me hizo así la cabeza. ¡Pum! Pero ahora que yo veo eso, digo, aquí me cambiaron la regla del juego. ¿Por qué? Me preguntan por este ángulo. Complementario. Por X. Un triángulo tiene 180. Si tengo teorema de las cuerdas, el teorema de las cuerdas dice que si yo tengo una figura así, el ángulo que se forma entre las cuerdas, que es igual a este, porque son ángulos opuestos. Si son ángulos opuestos, entonces son iguales. Estos dos que se forman ahí son exactamente iguales. Este con este son iguales. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se calcula con la semisuma de los arcos. La semisuma de los arcos. Entonces, digamos que es arco AB y digamos que este arco es CD. El teorema dice que es la semisuma de la medida de sus arcos. O sea, el arco AB más el arco CD, pero como es semisuma, dividido en 2. Y ahí obtengo la medida de uno de esos ángulos. Entonces, ese es el teorema de eso, ¿cierto?
Pero aquí, ¿qué es lo que debería yo calcular? Debería calcular este arco que subtienda el X, ¿cierto? Ese ángulo que subtienda el X. Y debería saber también este arco CB, que es lo que me sirve para calcular estos ángulos interiores. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide el arco CB? Y ahí quedamos en jaque, pero no mate, jaque solamente. ¿Alguien ve algo? 126, Miss. Porque muy bien. ¿Por qué 126? Porque aquí tenemos un ángulo inscrito que subtiende este arco en amarillo, que mide 63. El ángulo de centro que subtiende este arco amarillo mide 126. Y el ángulo de centro mide lo mismo que el arco, 126 grados. Así de sencillo. Ya, y ahora con eso, ¿cuánto mide el arco CD? Va, CB, este otro ángulo. Va, ese otro arco. ¿Cuánto mide? ¿42? 42. Exacto, porque mide el doble del ángulo inscrito, que es 42. Muy bien. Entonces, tengo las dos medidas de los arcos, los sumo, los divido en 2 y obtengo el ángulo de centro. Entonces digo 126 más 42, y eso es 168 dividido en 2, y eso es, no sé, mi cabeza no piensa. Eso mismo. Eso mide X. ¿Dudas, consultas, preguntas? La Miss. Ya, vamos con las 7, con las 12, me pidió. Vamos con las 12. Vamos con las 12. ¿Dónde estoy? Aquí. Las 12. Ah, esta también me la habían preguntado, parece. Ya. Control V. Este está bonito. Este es un ejercicio bonito. ¿Por qué es un ejercicio bonito? Porque tiene ecuaciones. ¿Ya? No es tan solo tomar y reemplazar y no. Esos ejercicios son fome. Ya. Pero viene, este es un ángulo que yo debo plantear una ecuación. ¿Por qué una ecuación? Ya. Primero, lo que debo observar de este ejercicio es, ¿qué tipo de ejercicio tengo? ¿Tengo ángulo de centro? ¿Tengo ángulo inscrito? ¿Tengo ángulo semi-inscrito? ¿Tengo cuerdas? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, observo y digo, ¿qué tengo a mi favor? Tengo unas cuerdas. Tengo unas cuerdas. Por lo tanto, como tengo unas cuerdas, voy a decir, buscando. Me parece mucho que tengo que usar el mismo teorema anterior, porque tengo cuerdas. Entonces, digo, ¿cuál era mi teorema? Mi teorema decía que este ángulo, que lo vamos a llamar beta. Digamos que este ángulo que mide 85 grados es beta. Entonces la medida de beta es igual a la semisuma de los arcos. Entonces, arco BD más arco AC dividido en 2. Eso mide beta. Ya. Eso sí o sí tiene que funcionar. Entonces ahora tomo mis valores que están en la figura, los reemplazo en la fórmula. Beta de 85 es igual. Ángulo BD va arco BD, arco BD, arco BD, arco BD.
Arco BD, aquí me lo dejan listo, 130 grados. Más arco AC. Arco AC no mide nada, mide alfa. Y ese es el número que a mí me piden, alfa, dividido en 2. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Despejar alfa. ¿Cómo despejo alfa? Utilizando las propiedades de una ecuación. Tomo lo que molesta al alfa y lo dejo al lado contrario con la operación contraria. Tomo lo que molesta a alfa, lo paso a la izquierda con la operación contraria de la operación. Entonces, ¿qué es lo que me molesta? Creo que este va a ser el primer discriminado. El 2. Chaito, te fuiste a la izquierda y eso con la operación contraria. Entonces, nos queda 85 por la operación contraria multiplicado 130 más alfa. 85 por 2, 170. Es igual 130 más alfa. Lo que molesta al alfa, a la izquierda con la operación contraria. En este caso, está sumando con respecto al alfa, le miro el signo que tiene delante del número, que es un positivo, pasa con negativo entonces. Entonces tenemos 170 menos 130. Es igual al valor de alfa. ¿Dudas, consultas, preguntas? No. Ya, eso mide alfa entonces. Una consulta que me ataca ahora. ¿Un ángulo puede ser negativo? Un ángulo puede ser negativo. Por ejemplo, yo miro aquí y ¿por qué me preguntaba eso? Porque si yo me equivoco, porque yo también me puedo equivocar. ¿Qué pasa si yo me equivoco y hago esto? 130 menos 170. Y como yo conozco súper bien la regla de los números enteros, esto me resulta menos 40. Alfa mide menos 40. Y eso también está en la alternativa. También me dieron que la alternativa era menos 40. ¿Un ángulo puede ser negativo? Láncese a la piscina. Ya, digamos que sí. Digamos que sí. Ya, ok. Ya. Pero Miss, Dígame. o sea, pero ahora que me dijo, ahora que dijo recién de que ahora un ángulo puede ser negativo, ahora no sé qué ponerle, que si es positivo o negativo. Ya, lo voy a explicar después de que explique si puede ser o no puede ser un ángulo negativo. Un ángulo no puede jamás ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque un ángulo está medido, es una medida, y las medidas no pueden ser negativas. Para efectos de geometría, ¿ya? Es como medir cuánto avancé. ¿Ya? Las distancias, por ejemplo, son todas positivas, y los ángulos son todos positivos, no pueden ser negativos. Entonces, si usted me respondiera esto así, yo le pongo una gran X, pero de punta a punta. Un ángulo no puede ser negativo. Por lo tanto, si en su guía encontraron algún resultado que el ángulo fuera negativo o un arco fuera negativo, está malo. Definitivamente está malo. ¿Ya? Un ángulo no puede ser negativo. Ahora, respondiendo a la pregunta de Nicolás,
a la pregunta de Nicolás. Ya, voy a borrar aquí primero. Respondiendo a la pregunta de Nicolás. Siempre, Nico, lo que está en su lugar y que no va a cambiar de lugar, siempre queda primero. Siempre primero. Y lo que viene llegando del otro lado, que en este caso es más 130, que pasa con la operación contraria a menos 130, siempre va después de lo que ya estaba en el lugar. Y esa es la operación correcta. Siempre lo que está en el lugar se queda primero y lo que viene llegando se escribe después. Entonces, esta resta me va a dar un número positivo. ¿Se comprendió, Nico? Ya, ok. Ya, siempre entonces, siempre lo que no cambia de lugar se escribe primero y lo que viene llegando se escribe después. ¿Por qué se hace así? Por el tema de los signos, ¿ya? Por lo tanto, si usted dice 130 menos 170, eso está absolutamente errado porque el 130 va después del 170. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál más se queda en el tintero? Tengo duda en el ejercicio 14 y en el 20. 14 y 20. 14 y 20, 14 y 20. ¿Ese? Sí, ¿Será él? Ya. 14. Ya, uy, este ejercicio me atormenta. A ver, veamos qué dice. Dice que el segmento AC es un diámetro. AC es un diámetro. Ya. Gamma, me preguntan por el ángulo. Ángulo complementario, no. Y este ejercicio no tiene esa letra. Yo le cambié el gamma por la I. Ya, a ver, veamos si funciona así. Miss, yo Dígame. igual reemplacé, cuando me preguntaron lo reemplacé por I, porque pensé que era ese ángulo por el que preguntaban, pero no sé si de habrá estado bien haberlo cambiado, porque no encontré gamma en ninguna parte, como La para haber verdad explicado es el ejercicio. Y con Claro. eso resolvimos. La verdad es que yo hubiese hecho lo mismo. ¿Ya? Así es que calculémoslo de esa forma. Entonces, alfa. Nos piden, ya eso es gamma y eso es alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Ay, lo entendí. La única herramienta las herramientas que tenemos es que AC es diámetro, ángulo alfa es un ángulo semi-inscrito. Para calcular el semi-inscrito necesito el ángulo de centro, que es este, que tampoco lo conozco. Y ahí queda en jaque. Pero también nos dan otros números. Nos dan ese, que es el arco BC, que mide 84 grados. Con ese ángulo, o sea, con ese arco, yo puedo calcular este ángulo de centro. ¿Cuánto mide ese ángulo de centro si el arco mide 84? 42. 42. No, porque este es un ángulo, este es un ángulo de centro. El ángulo de centro mide exactamente lo mismo que el arco.
Entonces, ¿cuánto mide? 84 igual. Mide 84 porque es un ángulo de centro. Y 96. Entonces ese mide 84. Con ese 84 podemos calcular gamma. ¿Cuánto mide gamma? 96. Gamma es igual, si ustedes se fijan aquí, tenemos un ángulo extendido o un ángulo llano que mide 180 grados. Entonces gamma mide 180 menos lo que ocupa el otro ángulo que es 84. 96. ¿Cuánto mide gamma? 96. 96. Gamma mide 96 grados, que es la resta de los 180 menos 84. ¿Y cuánto mide alfa entonces? Si el ángulo del centro mide 96, ¿cuánto mide el ángulo semi inscrito? ¿Cuánto mide? ¿Recuerdan el teorema del semi-inscrito? El semi-inscrito dice que mide la mitad de un ángulo... ¿48? 48. Muy bien, eso mide. Alfa mide 48. Ya. Y respecto a ese error tipográfico que había, a mí me parece, según lo que resolvimos aquí, me parece bastante lógico. Ahora, después de que resolvimos, bastante lógico cambiar el gamma, o sea, el delta por el gamma. Así es que yo creo que es lo más lógico resolverlo de esa forma. Ya. ¿Dudas, consulta, preguntas? Vamos con el 14, me había dicho, Krishna. ¿Cuál más me había pedido? ¿14? No sé, misma Mical había dicho. Ah, Mical. ¿Ya cuál era? El 14. 14. ¿Ese será? Sí, ese. Ya. Ya, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué información tenemos? Nos piden calcular phi, que es ese ángulo de ahí, lo vamos a marcar en rojo, que es nuestro objetivo. Rojo. Este es el ángulo que necesitamos. Nos dicen que calculemos gamma. ¿Dónde está gamma? Lo vamos a marcar en verde. Gamma está aquí. ¿Ya? Y nos piden calcular delta. Delta lo vamos a marcar en rosado. Ese. Delta. Puro nos piden y no nos entregan nada de información. Ahora veamos la información que tenemos en la circunferencia. Tenemos un lindo ángulo que dice 25 grados aquí. Tenemos un ángulo recto aquí, eso quiere decir que mide 90 grados. Ah, ya lo tengo listo. Ya. ¿Alguna idea para resolver este ejercicio? Si no tiene ninguna idea, les sugiero observar este triángulo. Yo creo que por ese triángulo se parte. Ese triángulo OCB. ¿Qué propiedad tiene ese triángulo? Ese triángulo ya lo habíamos visto. Mira, si no lo veo de esa forma, Ah, el de los lados iguales. muy bien, Krishna. ¿Krishna? Ya. Sí, son iguales. O sea, es un ángulo isósceles. Isósceles que tiene los lados iguales porque está formado por dos radios. Por lo tanto, los ángulos son
los ángulos basales son iguales. ¿Cuánto mide phi, el rojo? 25. 25. Entonces phi mide 25 grados porque mide lo mismo que el ángulo de acá porque son los ángulos basales. ¿Por qué son los ángulos basales? Si usted gira esta figura, se da cuenta que esta es la base, estos son los lados iguales. Ya. Ahora, les pido fijarse en este triángulo completo. En el triángulo CDB. ¿Cuánto mide este ángulo que está formado por el rojo y el verde? ¿Cuánto mide? Si se fijan en ese triángulo CDB. Lo vamos a marcar acá, lo voy a escribir. Lo voy a dibujar, perdón. Tengo ese triángulo. Que no es ese triángulo que me dice el monito. Es ese. Ya. Este me dice que mide 90. Este me dice que mide 25. ¿Cuánto mide este ángulo? Que está formado por el rojo y el verde. ¿Cuánto mide? 30. ¿Cuánto? ¿50? Sí. Casi, ¿eh? ¿Cómo se calcula ese? Entre los tres ángulos miden 180. Para calcular eso, tomo los 180, le resto el ángulo que mide 5. Entonces nos queda 180 menos 115. Este ángulo mide... ¿Ah? Si mi calculadora mental no falla, mide 65. ¿Se entendió por qué? Ya, supongo que sí. Entonces, le vamos a hacer un zoom a esa esquina, que es esta esquina. ¿Ya? Le vamos a hacer un zoom aquí. Ese zoom es esto, donde tenemos el ángulo gamma aquí, y tenemos el ángulo phi, que es este. Entre ambos dijimos que mide 65. Si phi medía 25, ¿cuánto mide gamma? Este medía 25 grados, que ya lo habíamos calculado ahí. ¿Cuánto mide gamma si entre los dos miden 40. 65? Mide 40. Muy bien, mide 40 porque entre ambos tienen que medir 65. Ya, muy bien hasta ahí. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el ángulo en rosado. Le vamos a hacer un zoom a este triángulo formado por CDO. Le vamos a hacer un zoom a este ángulo, a ese triángulo formado por CDO. Entonces tenemos D, tenemos C y tenemos O. Aquí tenemos un ángulo recto. Aquí tenemos delta. Aquí tenemos gamma en verde. Gamma mide 40. Gamma mide 40. Si mide 40, ¿cuánto mide delta? Entre todos tienen que sumar 180.
Entre estos dos tienes que medir, sumar 90, porque aquí ya tengo 90. Entonces, delta mide mide 90 menos 40. Y eso es 50 grados. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya, chiquillos. Namis, Ya. Mirando la hora, son las 11:01 minutos. ¿Queda alguna otra duda sobre la guía? Ya. Libertad de acción, chiquillos, a todos los que llegaron. Gracias por venir a acompañarnos.